Bienvenidos, hermanos, en este domingo. Vamos a prepararnos para rendirle honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos miembros de la Iglesia Primera Bautista de Ciudad Juárez, a todos nuestros hermanos de los centros de predicación y también a nuestros hermanos de las diferentes misiones que están con nosotros en este día, preparándonos para alabar y darle honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sean todos bienvenidos a este culto. Hermanos, me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de iniciar de lleno con el culto, hermanos. Al ver este templo ahorita como está, con sus bancas vacías, aunque puedo reconocer el lugar donde se sientan cada uno de mis hermanos y me da gozo verlos o aparentar que los veo y que estamos presentes todos. Dios permite, hermanos, que muy pronto podamos estar juntos nuevamente alabando a nuestro Señor Jesucristo en su templo, y que el Señor no permita que nos adecuemos o nos acostumbremos a estar en la comodidad de nuestros hogares, que sea esto pasajero y que muy pronto pase. Hermanos, esto era una cuarentena, nos pidieron que nos guardáramos por 40 días, ya van más de 100, hermanos, más de 100 días que estamos, unos semi-encerrados, otros totalmente encerrados en sus hogares. Pero, hermanos, algo tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo, hermanos. El Señor nos está hablando a nuestros corazones. Nosotros como cristianos debemos ser más sensibles a la voz de nuestro Señor, porque me parece a mí que el mundo definitivamente no está aprendiendo muchas cosas de lo que el Señor nos está diciendo. Hermanos, no necesitamos tapabocas y no necesitamos tanto gel en las manos. Necesitamos a Dios en nuestros corazones, y Dios está tan cerca de nosotros como medio metro, hermanos. Medio metro es la distancia que hay entre nuestras rodillas y el piso, y eso es lo que necesita el mundo, hermanos. Medio metro. Arrodillarnos e implorar al Señor Jesucristo que termine con esta pandemia y termine con esta peste. Vamos a prepararnos, hermanos. Nuevamente bienvenidos todos, y vamos a estar ahí en silencio, en donde tú esté, en nuestros hogares, en el sillón favorito que has escogido para alabar al Señor en este día, y vamos a estar en oración, hermanos, mientras escuchamos esta música de alabanza a nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos. Vamos al libro de los Salmos y busquemos ahí en el libro de los Salmos, el Salmo número 62, y vamos a leer los versos del 5 al 8. Les voy a dar unos momentos, unos segundos para que localicen el Salmo. Es el número 62, los versos del 5 al 8. Dice la palabra de nuestro amado Salvador, Salmo 62, verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu santísimo nombre, Señor. Y Padre, con todo nuestro corazón, Señor, te damos las gracias por tantas y tantas cosas, Señor, maravillosas que haces en nuestra vida, Señor, en la vida de nuestros seres amados. Padre, nosotros te suplicamos, Señor, que perdones nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y te rogamos, Padre, de una manera muy especial, porque toques tú los corazones, Señor, de las personas, toques tú los corazones, Señor, de esa gente, Señor, que aún no te conoce, que las traigas, Señor, a ti, que rendidas a tus pies, Señor, te acepten como el único y suficiente Salvador que ellos van a tener, Señor, y que ellos pueden tener. Padre, pon tu mano sobre este mundo, Señor, sana este mundo de tanta enfermedad y de tanta maldad, Señor, que hay en él. Señor, cuida de cada uno de mis hermanos, protégelos, Señor, tenlos en el hueco de tu mano y ampara, Señor, a todos mis hermanos de la primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez. Señor, nosotros queremos alabar y bendecir tu nombre, Señor, y siempre darte, Señor, la honra y la gloria. Señor, no permita, Señor, que seamos cristianos, que nos adecuemos, Señor, a una manera cómoda, Padre, sino que, Señor, salgamos a proclamar tu nombre. Señor, danos la bendición y la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para poder trabajar para ti. Señor, que tú seas glorificado en todo lo que hacemos y que nuestra forma de vivir, Señor, sea testimonio para las demás personas de que tenemos un Dios milagroso, un Dios santo, un Dios perfecto y un Dios de milagros, Señor, que sigue trabajando en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria, Señor, con el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y bendito de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener un periodo de alabanza y vamos ahí en nuestros hogares a alabar al Señor, a cantar juntos, hermanos, el himno número 344, su santa voluntad da gozo. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser.
en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Hermanos, la palabra del Señor esta mañana la tenemos en el libro del profeta Habacuc. Busquen en su Biblia el libro del profeta Habacuc y vamos al capítulo número 2 y vamos juntos a leer, hermanos, los versos del 1 al 4. Espero que ya los tengamos, hermanos, y vamos a darle lectura a este verso, hermanos, es la base de la prédica de hoy. Habacuc, capítulo 2, versos del 1 al 4, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. Amén. La palabra de nuestro buen Dios la trae esta mañana nuestro hermano Josué García, y Dios los siga bendiciendo, hermanos. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en este culto vespertino del domingo 19 de julio del 2020. Queremos darle gracias a Dios de nuevo porque su gracia nos ha alcanzado, porque su misericordia sigue con nosotros día con día, y hasta aquí Él nos ha sostenido. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ello, y vamos a meditar en la palabra del Señor. En el culto matutino pudimos meditar en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo número 1, y bueno, prácticamente todo el capítulo hasta el versículo 17. Y en esta ocasión me gustaría que pudiéramos darle continuidad y pudiéramos meditar en el libro de Habacuc, en el capítulo número 2, pero solamente en los versículos del 1 al 5. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta no se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará.
Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Vamos a pedirle al Señor su dirección, hermano. Padre amado, una vez más, bendecimos tu nombre y te damos gracias, te damos loor y honra, porque tú eres el único digno, porque tú eres el único que merece toda la honra y toda la gloria, porque tú eres el único Dios sabio, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Y en esta tarde seguimos agradecidos contigo por cada bendición derramada en nuestras vidas y en nuestras familias. Y la mayor bendición es que tú nos permitas en estos cultos cantarte, adorarte y también escuchar, Señor, tu palabra. Siempre suplicamos y rogamos que seas tú quien nos permitas escucharte, que seas tú quien nos permitas obedecer a tu voz y a tu llamado, y que pues sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos ser cada día más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Por favor, bendícenos en estos momentos, en estos minutos que vamos a meditar, y que tú seas honrado y tú recibas la gloria que mereces. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Cabe aquí introducir una historia muy conocida. Es una historia de la mitología griega y es una leyenda bastante interesante. Trata acerca de Penélope. Penélope fue una heroína mítica y se cuenta que su belleza y su carácter eran realmente impresionantes. Penélope era la hija de Icario, un príncipe espartano, y Ulises era el nombre del hombre que le propuso matrimonio a Penélope. La conquistó por encima de muchos pretendientes, de muchos competidores que realmente participaron en los juegos instituidos por su padre, ¿verdad? Icario. Sin embargo, unas horas después de la boda, cuando llegó el momento de que Penélope abandonara su casa y se fuera con su esposo, su papá como que no quiso mucho, no le agradó esa idea y trató de persuadirla. Penélope, quédate en casa, mira, aquí les pongo un cuarto aquí atrás, quédense aquí en casa, no se vayan. Y bueno, sin embargo, ellos se fueron a la tierra de su esposo Ulises en Itacá. Penélope pues acompañó a su esposito, como debería de ser. Ulises y Penélope tenían apenas unos años de casados, ¿verdad? Cuando se tuvieron que separar debido a la guerra de Troya. Mientras Ulises estaba peleando en otras tierras y mientras su destino era desconocido, el padre de Penélope le sugirió que se casara de nuevo. Al padre no le agradaba mucho Ulises y le dijo, ¿sabes qué, Penélope? Ulises no va a regresar, cásate de nuevo. Pero ella rechazó tal idea, teniendo la esperanza de que su marido iba a volver y que ella lo iba a esperar. Uno de los trucos fue que ella se dedicó con todo su empeño a tejer una tela para el papá de su marido y se comprometió a escoger a un esposo cuando la hubiera terminado. Dijo, sí, padre, me voy a casar, pero cuando acabe esta tela. Durante el día los ojos de todos estaban atentos. A ver, Penélope, ¿cuánto lleva de esa tela? Tejía y tejía. Pero al llegar la noche, todos sabemos que en secreto ella deshacía el trabajo que había logrado durante el día. Y así la famosa tela de Penélope nunca era acabada. Llegando así a ser famosa, ¿verdad? Siempre que alguien comenzaba algo y no lo terminaba, decían, tú te pareces a esa tela de Penélope, empiezas y nunca terminas. Sin embargo, ella fue descubierta y propuso otra condición a su papá. Conociendo lo bueno que era Ulises en el arco, propuso que se casaría con el hombre que pudiera darle una manzana a una distancia de 800 metros de distancia. Los participantes llegaron uno por uno, querían tener a Penélope como esposa y entonces ninguno conseguía acercarse, hasta que un campesino logró la hazaña y esta persona, con olor a campo, reveló ser Ulises disfrazado, después de su tan esperado regreso. La razón por la cual Penélope mintió y la razón por la cual ella se puso a tejer una tela y después la deshacía, la razón por la cual ella se ponía a contar los días fue que tenía que esperar a su esposo. Ella sintió que su deber era esperar a su esposo.
A la luz de Habacuc, capítulo 2, versículos del 1 al 5, vamos a meditar que nuestro deber es esperar. Nuestro deber es esperar. Y vamos a hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué debemos esperar? La segunda pregunta es, ¿por qué debemos esperar? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debemos esperar? Entonces la primera pregunta la vamos a sacar del versículo número 1. ¿Qué debemos esperar? Bueno, la respuesta de Dios. Vea, desde el capítulo 1, en el versículo 12 al 17 vemos la protesta de Habacuc. Vemos la queja de Habacuc. Habacuc vuelve a orar al Señor. Reiteramos, el libro de Habacuc comienza la primera parte, lo vimos en la mañana. Habacuc le dice, Dios, ¿por qué me haces ver el mal? Después Dios le dice, mira, Habacuc, te voy a responder y lo que te voy a decir no te va a agradar mucho. Y Habacuc, de una manera perpleja, le dice, Señor, ¿pero qué está ocurriendo aquí? No entiendo esta situación, no entiendo lo que está pasando. Pero el profeta no se desanima. Esto es algo interesante, porque el profeta, en lugar de desanimarse, él se propone algo y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc se da cuenta que la situación más importante en este evento tan complicado, en esta visión que Dios le había declarado, era esperar en la respuesta de Dios. Y entonces Habacuc se propone, en lugar de deprimirse y en lugar de quedarse en su cama y en lugar de decir no vale la pena seguir siendo profeta de Dios, Habacuc dice, voy a subir y voy a velar. ¿Para qué? Para ver qué Dios me va a responder. ¿Qué Dios me va a responder? ¿Qué debemos esperar entonces? La respuesta de Dios. ¿Qué tiene que esperar usted, hermano? ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Porque estamos en una situación, quizá en una situación difícil, tanto personal y mundial. ¿Qué tenemos que esperar? La respuesta de Dios. Nunca ha sido sencillo esperar y nunca será sencillo esperar para el ser humano. De hecho, es una de las tareas más difíciles para nosotros. Lo podemos ver en cosas muy sencillas. Por ejemplo, en las filas para entrar a un supermercado aquí en nuestra ciudad y yo creo que en el mundo, en estos tiempos de pandemia. En ocasiones son tan largas que decidimos ir el siguiente día a las 6 de la mañana o en la noche cuando las filas sean más cortas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esperar. En estos tiempos de cuarentena, solo puede entrar uno por familia a algunos supermercados, al banco, y el que se queda afuera constantemente está preguntando, pero si solamente iba por huevos y harina, ¿por qué se demora tanto? Nuestro deber ahí es esperar. Habacuc dijo, voy a subir a mi torre y ¿saben qué voy a hacer ahí? Voy a vigilar. ¿Por qué? Porque después de que Habacuc presenta su oración a Dios en el capítulo pasado, lo que resta hacer es esperar. Entonces lo que hace el cristiano es presentar al Señor su oración y lo que nos resta hacer es estar vigilando la respuesta de nuestro Dios. Aquí es la figura de una centinela, de un vigía que se colocaba sobre las murallas, ¿verdad?, de la ciudad, en lo más alto, y siempre estaba con los ojos abiertos, especialmente en la noche, para saber 2 cosas. Una, si llegaba un mensajero con buenas noticias, o 2, si llegaba algún ejército enemigo para atacar y destruir. Él tenía que denunciar y preparar a la ciudad que a lo lejos se ve el ejército enemigo. A diferencia de este guarda, Habacuc no estaba esperando ningún mensajero, sino que estaría esperando la respuesta de Dios. Y dice ahí, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? El profeta acaba de presentar una queja ante el Señor en un sentido. Y aquí él va a esperar la respuesta de Dios. Con frecuencia nuestro fracaso como cristianos es que presentamos a Dios nuestra oración y le decimos, Señor, aquí está. Pero olvidamos en esperar su respuesta y olvidamos en seguir esperando en el Señor. Debemos ser como el profeta que se sube a la torre, viendo el horizonte, esperando y viendo el más mínimo movimiento de la respuesta de Dios. Quizá el profeta iba a estar pendiente y quizá el profeta iba a reconocer también si la respuesta del Señor iba a ser un silencio. Recuerdan el capítulo 1, en la meditación de la mañana pudimos ver que la fe del profeta entra en crisis porque Dios no responde.
Pero quizá aquí el profeta ya estaba preparado para la respuesta del silencio. Quizá el profeta iba a estar al pendiente por si lo único que escuchaba era el silencio. Se iba a parecer a la novela de Los Elegidos de Shane Potok. El personaje llamado Danny Sanders vive en una terrible situación y él está disciplinado bajo el silencio de su papá. Y le dice un día a su amigo Reuben: oye, ¿puedes escuchar el silencio? Reuben, yo he empezado a darme cuenta de que puedes escuchar el silencio y aprender de él. Tiene una cualidad y una dimensión propia. A veces me habla, me siento vivo en él. Habla y yo puedo escuchar el silencio. Tiene una textura extraña, pero en ocasiones tiene una textura hermosa. No siempre habla, pero a veces hasta llora y puedes escuchar el dolor del mundo en él. El silencio, quizá el profeta ya estaría preparado para cuando el Señor, su respuesta sería, por lo pronto, un silencio. Pero vea, en lugar de tener la actitud de desánimo, Habacuc nos exhorta a que hay que aguardar la respuesta de Dios, hay que subir a la torre y esperarla. En lugar de dejar de orar pensando que a Dios no le importa, como lo vimos en el capítulo 1, el profeta nos enseña que hay que aguardar la respuesta de Dios. Y por último, en lugar de permitir que el enojo llene nuestro corazón, a Dios no le importa esta situación, el profeta nos enseña que hay que aguardar la respuesta de Dios. Primera pregunta, ¿qué hay que esperar? ¿Qué debemos esperar? La voz de Dios. Segunda pregunta, ¿por qué debemos esperar? En el versículo 2 y en el versículo 3 nos da la respuesta. Vea el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y Jehová me respondió y dijo: Dios puede demorar 37 capítulos como el libro de Job, puede demorar un periodo extendido, pero sin duda su respuesta llegará. Dios está respondiendo a la pregunta de Habacuc que hizo en el capítulo 1, versículo 13. ¿Cuál era su pregunta? Dice la pregunta: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc está cuestionando a Dios en un sentido, y no es porque fuera un profeta rebelde, sino porque no entendía el actuar de Dios. Dios, ¿cómo permites que una nación pagana castigue a tu pueblo? ¿Por qué debemos esperar? Porque Dios va a responder. Dios mismo le dice al profeta: ¿sabes qué, Habacuc? Escribe la visión, regístrala de manera clara en tablas. Vas a tomarte tablas para que todo aquel que corra y pase corriendo y las vea esas tablas, las lea sin problema. Hay dos mandamientos aquí de parte de Dios. El primero es escribe y el segundo mandamiento es decláralo. Aquí la palabra decláralo viene del vocablo hebreo ba'ar y implica que el profeta tiene que tomar las tablas y de manera bien legible, de manera entendible y sin necesidad de explicación, que él colocara la visión ahí. O sea, está diciendo: escribe y decláralo, o sea, grábalo en las piedras de una manera legible y grande. Dios le pide grabar esto en unas tablas, esta visión, ¿verdad? De manera grande y legible, de tal manera que todo aquel que pase corriendo y vea esas tablas como están escritas en letras grandes y legibles, pudiera entenderlas. Así de claro quiere el Señor Dios que Habacuc escriba la visión. Ya que dice declaran en tablas, el propósito era que perdurara. ¿Por qué? Porque se pudiera escribir en pergaminos, pero Dios dice declaran en tabla. ¿Por qué? Porque esta visión y esta palabra quiero que perdure por generaciones. Quiero que perdure por generaciones. Y nosotros mismos estamos leyendo lo que el profeta quizá declaró en tablas 2500 años después. El versículo 3 dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Dios le está diciendo a su profeta: yo sé que tú quieres, Habacuc, que castigue a Nabucodonosor y al pueblo caldeo babilónico el día de hoy, pero eso va a suceder después. Claro que lo voy a castigar, pero eso sucederá en un futuro. Pero quiero que tú escribas. ¿Por qué? Porque así de tan cierto como que yo soy Dios, así de cierto vendrá el castigo para Babilonia.
la respuesta de Dios es que Él va a castigar a los caldeos en algún momento. Dice, aunque la visión va a tardar, pero espéralo. ¿Por qué iba a castigar a Babilonia? Bueno, por su crueldad, por su orgullo y por su arrogancia. Dice aquí el Señor, no va a mentir esta visión que te estoy diciendo que escribas. La verdad es que esta visión no va a defraudar ni a mi pueblo ni al profeta. Esta visión no va a engañar a nadie, porque así como tú lo estás leyendo, se va a cumplir. Y le dice Dios al profeta, aunque tardare, espéralo. Dios le da una orden al profeta Habacuc, y sin duda a nosotros también. Le dice, espéralo. Este es un verbo imperativo en el original hebreo, y es un verbo muy fuerte. Está indicando la idea de aguardar algo con ansias, de aguardar algo que es certero. Por ejemplo, cuando usted era niño, quizá, ¿qué día esperaba más en el año? Puede ser el día de su cumpleaños, puede ser el día de Navidad. Y existen niños que llevan en su calendario cuántos días faltan para Navidad. Y usted le pregunta, oye, ¿y cuántos días faltan para tu cumpleaños o para Navidad? Faltan 325 días para mi cumpleaños. Y lo dicen con una sonrisa y están esperando ese día con ansias. Ya quieren que llegue, sueñan con ese día, esperan ese día. Dios le dice a Habacuc, espera de esa manera, de una manera con bastante ansia en un sentido, porque ese día va a llegar. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda dice, vendrá y no tardará. ¿Cuántas veces usted se ha quedado esperando a una persona en alguna reunión o en algún compromiso, aunque sea virtual? Se quedaron de ver a las 5 y usted ve su reloj, 5:30, 5:40, y usted le dice, le marca, oye, ¿qué pasó? Quedamos en la reunión virtual. Le dice, perdóname, tuve que venir a la tienda, ya sabes que hay muchas filas, pero ya voy saliendo para allá, voy en camino. Dios nos da la razón de por qué debemos esperar el cumplimiento de su profecía. ¿Por qué? Porque no va a llegar con retraso. Es lo que está diciendo aquí. Hay gente que llega con retraso. Nosotros mismos llegamos retrasados muchas veces, pero la profecía de Dios, su palabra y su cumplimiento no va a llegar con retraso, no tardará. En el tiempo señalado, en el calendario de Dios, esto va a cumplir y va a llegar, le dice al profeta Habacuc y nos dice a nosotros, en el calendario divino esto va a pasar, en el calendario divino esto se va a acabar cuando llegue ese día. Ten certeza, dice aquí en la palabra de Dios, escríbelo, grábalo en tablas. Va a tardar, le dice a Habacuc, no los voy a castigar mañana a la nación de Babilonia. Pero ten por seguro, Habacuc, que esta visión se va a cumplir. Primera pregunta, ¿qué debemos esperar? La respuesta de Dios. Segunda pregunta, ¿por qué debemos esperar? Porque Dios cumplirá su palabra. ¿Y cómo debemos esperar? Es la tercera pregunta, está en el versículo 4, dice así. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios conocía el corazón del rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Y dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hay dos cosas que Dios está revelando del corazón de Nabucodonosor. Él tenía una actitud de orgullo debido a todas las conquistas que él había tenido por su fuerza militar y por su estrategia. Su corazón estaba hinchado de orgullo y también su corazón estaba lleno de injusticia. Él estaba cometiendo injusticia contra las naciones de una manera cruel y violenta. Entonces tenemos que esperar pues de una manera, nos dice aquí el profeta, con expectativa, con paciencia y con fe. ¿Por qué hay que esperar con expectativa? Porque el centinela, porque el guarda, porque el vigilante tenía su mirada, sus ojos fijos en el horizonte. Lo que tenga que tardar, él tenía la expectativa de que algo iba a llegar. Iba a llegar o un mensajero bueno o pues ahora sí que un ejército extranjero, pero algo iba a suceder. Nosotros debemos sentarnos como vigilantes en esa torre y ver el horizonte y esperar la respuesta de Dios con expectativa. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas, porque Dios nunca llega tarde, porque la respuesta de Dios, no es un Dios mudo como las otras naciones, y la respuesta de Dios va a llegar porque nuestro Dios es fiel. Hay que esperar su respuesta. ¿Cómo hay que esperarla? Con expectativa.
Segundo, con paciencia. ¿Cuánto tiempo tardará? La respuesta es lo que tenga que tardar. El profeta Habacuc no dijo, voy a quedarme 2 horas en esta torre. Dios, si tú no contestas, renuncio como profeta. Vivimos en una sociedad microondas, ¿verdad? Donde todo debe estar en 1 minuto. De lo contrario, es un mal servicio. Si a usted demora 1 minuto en algún lugar y no se lo dan, es mal servicio, así lo catalogamos, ¿no? Es una sociedad donde literalmente el tiempo es oro, donde la impaciencia es una característica de nuestros corazones, donde es más fácil hablar y hacer que sentarnos y esperar. Habacuc nos anima que debemos recordar que esperar por la respuesta de Dios lleva tiempo. Nuestro deber es esperar con paciencia. La tercera cosa que está en el versículo es con fe. Dice la frase, mas el justo por su fe vivirá. Para muchos estudiosos, esta es la frase central del libro del profeta Habacuc. Aquí el justo es señalado como el remanente de judíos que eran fieles a Dios, que temían a Dios. Aquí entraba Habacuc, aquí entraban los profetas y algunos judíos que no se habían separado de Dios, que no habían sido idólatras, que quedaba un remanente que seguían adorando a Dios. Y entonces dice esta frase, mas el justo por su fe vivirá. Los justos iban a tener confianza y fe. ¿En qué? En que iba a venir el imperio babilónico y iba a destruir la nación, pero iban a tener confianza ¿en qué? En que Dios iba a cumplir sus promesas y que Dios las iba a cumplir todas en cabalidad y cada una de ellas se iban a cumplir. Y no vivir con miedo de qué va a pasar con el imperio babilónico, no, vivían con confianza. Dios ya prometió que va a castigarlos. Esperar con fe es esperar confiados en que Dios va a cumplir y Dios va a responder de la forma en la que Él sabe que es mejor para su pueblo, pero debemos esperar confiados en que va a responder a su tiempo. Si creemos que Dios tiene los cabellos contados de nuestras cabezas, si creemos que Dios se preocupa por las necesidades de su pueblo, si creemos que Romanos 8:32 es realidad, si Dios, que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Este pasaje acerca de esta frase, mas el justo por la fe vivirá, es citado 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos 1:16, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:37. Y el sentido es el mismo. Aquel que es justo, aquel que es justificado por la fe, vivirá en este mundo de acuerdo con las promesas de Dios. Dios prometió que iba a castigar todas las maldades de los caldeos y si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Dios prometió que nos dio la vida eterna, que nos iba a llevar a nuestro hogar verdadero y Dios lo va a cumplir, hermanos. El versículo 5 termina. El versículo 5 termina así. Y él también, el que es dado al mucho vino, es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Está diciendo aquí, mira Habacuc, el vino trae una alegría pasajera, el vino trae una alegría engañosa y superflua, pero rápido pasa. Esa alegría que trae es una ilusión. Así va a pasar el tiempo de Nabucodonosor. No te preocupes. Así va a pasar el tiempo de Nabucodonosor. Entonces, las 3 preguntas que hicimos aquí, hermanos, nuestro deber es esperar como lo hizo Penélope en esa mitología griega. ¿Qué debemos esperar? Bueno, no a Ulises. ¿Qué debemos esperar, hermanos? La respuesta de nuestro Dios. ¿Por qué debemos esperar? Porque Dios va a cumplir su palabra. Y tercera pregunta, ¿cómo debemos esperar? Con la actitud que le agrada a Dios. Esperar con fe. Mas el justo por su fe vivirá. Acompáñame a orar. Señor, una vez más venimos ante ti agradecidos porque tu palabra, Señor, es fiel, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Y Señor, queremos en esta tarde agradecerte, Señor, por tu palabra, porque ahora nuestro deber es esperar. Señor, no nos gusta esperar y tú conoces nuestros corazones, que somos muy impacientes. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y no nos gusta, Padre, muchas veces esperar en ti. Permítenos aprender, Señor, a esperar tu respuesta.
Permítenos, Señor, estar atentos, subir a nuestra torre y ser vigilantes y estar al pendientes de cómo vas a responder, seguir en oración y cómo vas a responder a nuestras oraciones. Y tercero, Padre, queremos pedirte que nos permitas aprender a esperar con fe, con expectativa. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser como este profeta Habacuc, que en el final terminó su capítulo diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de las majadas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ayúdanos, Padre, porque nuestro corazón es débil. Ayúdanos, Padre, porque nuestra vida, Señor, y nuestro corazón se impacienta, pero queremos alegrarnos en ti, aún en la situación complicada, Señor, en la que podamos encontrarnos ahora o en la que podamos encontrarnos el día de mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos y, Padre, sigue con nosotros en esta semana, por favor. En el bendito nombre y glorioso de Jesús, quien murió en una cruz para rescatarnos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor tenga bien seguir guardándonos de todo mal y que el Señor siga bien trabajando en nuestros corazones y los siga moldeando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.